Muy buenos días, estimados colegas. El día de hoy vamos a ver el uso de pizarras virtuales. Como bien sabemos, la aplicación Zoom al momento de dar una clase virtual no tiene una resolución muy buena o de alta calidad, lo que hace de que la información que nosotros queramos mostrar se distorsione. Por eso es que es de vital importancia el uso de estas pizarras virtuales. El día de hoy vamos a hablar sobre dos principales que pueden ser instalados en la computadora y no necesitamos una conexión de internet. ¿Esto para qué me sirve? Para que yo pueda preparar antes mi clase de dar la clase por Zoom. Entonces, yo necesito tenerlo en la computadora. Por eso vamos a utilizar estas dos pizarras que son el Hydro para las materias exactas, como pueden ser matemáticas, física, química. En cambio, OpenBoard es un poco más interactivo para el área de las materias teóricas y también para el nivel primario. Entonces, es por eso que hemos escogido estas dos. Vamos a detallar algunas otras más, pero sin embargo el docente va a tener la posibilidad de escoger la herramienta que le parezca más adecuada para poder dar sus clases virtuales. Bien, empezamos entonces primeramente con la materia de matemáticas con la pizarra Hydro. Vamos a iniciar entonces con la instalación de la herramienta Hydro en nuestra computadora. Para eso vamos a ingresar al enlace que vamos a compartir en la descripción de este video, en el cual ustedes pueden ingresar y directamente les va a mandar a la página de descarga. Entonces ingresamos al enlace de descarga de la descripción y nos va a salir esta página. Lo único que tengo que hacer acá es dar a descargar gratis. El resto de la publicidad y de los mensajes emergentes que surgen son posiblemente programas maliciosos o virus para nuestra computadora. Por eso es que es importante rechazar todo tipo de ofertas y simplemente dar en descargar gratis. Ahora, una vez que damos en esta opción, nos va a aparecer este menú, muy bien, de descarga gratuita para Windows. Bien, perfecto. Voy a dar en este enlace y automáticamente este programa se va a descargar en la carpeta que yo vaya a seleccionar. En este caso, yo lo puedo colocar, por ejemplo, en el escritorio. Entonces, lo voy a colocar en el escritorio, le coloco a guardar y me va a descargar el instalador, ¿no es cierto? Una vez que ya hayamos descargado, miren, por ejemplo, este tipo de mensajes emergentes no es aconsejable poder aceptarlo. Entonces, voy a dejarlo como bloqueado. Y si es que sugieren instalar, por ejemplo, un antivirus llamado Avast o algún antivirus de estas páginas, no vamos a prestar atención, vamos a dar a ignorar porque estos tipos de antivirus en realidad no sirven para poder ayudar a la máquina, son más que todo programas que me sirven para dar publicidad. Por lo tanto, vamos a evitar todo tipo de propaganda y vamos a descargar simplemente el instalador, que es este de Hydro, ¿no? Si acá les da otro nombre, por ejemplo, les dice antivirus Avast, no lo instalen, por favor. Ese seguramente contiene algún programa malicioso. Bien, ahora que ya tengo el instalador, lo único que tengo que hacer es dar dos clics en este instalador y a Next, que es siguiente, sí, y tienen que aceptar el contrato. Instalan, no necesito hacer ningún cambio. En este caso yo ya lo tengo, por eso no lo voy a hacer. Pero una vez que lo instalen, les va a aparecer el icono en el escritorio y con esto ya tendríamos la pizarra en nuestra computadora. Yo voy a cancelar esto porque yo ya lo tengo. Entonces, acá tenemos la pizarra instalada. Una vez que ustedes ingresen, siempre va a salir un mensaje de la aplicación Skype. En este caso me dice que necesito, puedo dar clases mediante Skype, pero nosotros estamos utilizando Zoom. Por lo tanto, no voy a prestar atención a este mensaje, le doy a OK simplemente y de esta manera voy a poder abrir mi pizarra. Entonces, esa es la manera en cómo tenemos que instalar esta pizarra virtual. Ahora que tenemos instalada la herramienta en nuestra computadora, lo que tenemos que hacer es ingresar a la aplicación, es decir, al icono que se ha creado en nuestro escritorio. Vamos a hacer dos clics. Me va a salir siempre este mensaje, siempre le voy a dar OK para poder abrir la aplicación. Bien, entonces, esta sería mi pizarra virtual. Y vamos a ver que todas las pizarras virtuales tienen muchas similitudes, como por ejemplo, el poder rayar con lápiz. Si yo utilizo la herramienta del lápiz, acá puedo seleccionar el color del lápiz. El ancho, acá voy subiendo, por ejemplo, en 6, puedo hacer más delgado, número 4, por ejemplo. También puedo deshabilitar esta opción y no va a rayar, ¿no es cierto? También puedo, de esta manera, seleccionar el color. De igual manera, en todas las pizarras virtuales ustedes van a poder hacer esto. Vamos a ver que estos comandos son similares.
De igual manera, al lado del lápiz tenemos esta opción para poder hacer líneas rectas. Como ustedes pueden ver, acá yo estoy dibujando líneas rectas, ¿no es cierto? Y no así como en el lápiz. Con este otro podemos formar polígonos, es decir, líneas rectas que formen una sola figura. Entonces, como ustedes pueden ver, estoy formando una figura con líneas rectas, puedo formar un polígono, ¿no es cierto? Y con esta otra figura puedo formar figuras curvilíneas o irregulares, por ejemplo. En este caso puedo hacer este tipo de formas, y una vez que yo las haya realizado, miren, siempre voy a salir de esta opción con la tecla Escape. Entonces aprieto Escape y me sale de la opción. Entonces, se sale de la opción. Entonces, lo que puedo hacer ahora es seleccionar la flechita. Miren, por favor, siempre vamos a seleccionar la flechita. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la flecha? Para poder agarrar cualquiera de los elementos que yo ya he trazado. Y lo interesante de esta flechita es que cuando yo la selecciono, yo puedo editar las líneas, las curvas. También puedo agarrar las líneas curvas y puedo modificar ciertas curvas. Por ejemplo, en este caso yo voy a modificar esta curva de acá, la voy a subir, voy a bajar, voy a subir. De esta manera, miren, puedo jugar con estas líneas con el comando de la flecha. De igual manera, acá tenemos para poder introducir una elipse, un redondo. Puedo formar un redondo, una elipse, ¿no es cierto? Con estas herramientas, y con esta otra puedo formar el cuadrado. Ahora, sobre esto también puedo escoger el grosor, puedo escoger el color de mi cuadrado y puedo dibujar de esta manera. También puedo introducir texto. Para esto, acá al lado del cuadrado tenemos la opción de texto. Entonces voy a agarrar y voy a introducir, por ejemplo, clase de geometría. Muy bien, entonces de esta manera yo puedo introducir texto también en mi pizarra virtual Hydro. Y para poder crear otro texto puedo abrir nuevamente y hacer este cuadrado. Siempre que quiera salir de la herramienta voy a utilizar la flechita. Entonces miren cómo se sale. Entonces digamos que esto está mal, estos de aquí están mal y esto es lo bueno. Miren, si yo aprieto, hago un clic izquierdo y selecciono sin soltar, ¿no es cierto? Selecciono todas las figuras, estas las va a marcar y yo podría borrarlas todas en su conjunto. No necesito el borrador como en el Paint, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero editar este texto? Entonces hago dos clics en el texto y de igual manera tengo acceso a poder editar, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo no quiero que tenga borde? Por ejemplo, esto no es un resultado, es un subtítulo. Muy bien, entonces lo que puedo hacer es quitarle el trazo y de esta manera va a quedar solamente el texto. Ahora, a este texto puedo modificar, puedo subrayarlo, puedo colocarlo en cursiva, que le denominamos en Word, puedo colocarlo en negrilla, como hacemos en Word también, ¿no es cierto? Puedo estirar para escribir más texto, puedo encoger para que solamente salga en dos filas. De esta manera puedo jugar con el texto. Y es más, de igual manera puedo escoger el color, el texto, por ejemplo, este color. Y también yo podría, por ejemplo, agarrar el texto y cambiar el ángulo. Poder girarlo, poner un cierto ángulo a la línea del texto. Entonces, de esta manera yo voy a poder trabajar de manera interactiva con el texto. También podemos introducir un cierto mensaje. Por ejemplo, acá yo quiero colocar un mensaje, ¿no es cierto? De esta forma, por ejemplo, en el cual diga, cuidado. Muy bien, entonces, esto es lo que cualquier pizarra virtual podría realizar en realidad, y que cualquier pizarra que ustedes van a ver a futuro también lo tienen estas opciones. Podemos agregar este tipo de mensajes. También podemos agregar una imagen de nuestra computadora o de internet. Por ejemplo, si yo hago clic en esta parte de imagen, me dice que yo puedo seleccionar una imagen. Para esto voy a ir a la flechita y me va a pedir que pueda subir una imagen de los que tengo en la computadora. Por ejemplo, yo he seleccionado ya esta imagen de mi computadora y de esta manera me va a aparecer acá en pequeño y me va a decir que yo dibuje esta imagen, a ver de qué tamaño quiero. Entonces miren, aparece esta función en mi mouse, entonces la que tengo que hacer es un clic, de esta manera va a aparecer, ¿cierto? Incluso yo podría volver a introducirla y modificar el tamaño hacia arriba, hacia los costados y demás. Entonces, de esta manera yo voy a poder trabajar con imágenes que tengo guardado en la computadora, o incluso con figuras, por ejemplo, del libro. Nosotros tenemos un libro de física, por ejemplo, del director. Lo que hacemos es arrastrar los dibujos del libro y sobre los dibujos podemos hacer gráficas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejemplo 6 de la teoría del quinto de secundaria. Lo que queremos hacer es graficar sobre esta imagen
¿no?, que hemos obtenido del libro, las fuerzas por el que actúan en este sistema y las aceleraciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos exportado la imagen desde el libro, hemos copiado y pegado, o sea, control C y control V, hemos colocado la imagen. Lo interesante también es que puedo agarrar la imagen, seleccionarla y colocar control C y control V. De esa manera voy a tener dos imágenes iguales. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo deseo que esta línea vaya encima, como está en este momento, que acabo de dibujar? Porque esto puede suceder, que este se sobreponga y no se noten las fuerzas que yo estoy dibujando. Entonces, puedo ordenar los elementos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, esta imagen yo podría enviarla al fondo. Con simplemente hacer clic derecho, ustedes pueden ir a la opción de ordenar y pueden mandarlo al fondo, mover adelante, mover atrás, traer al frente. Entonces, si digamos mi intención es sobre esta imagen dibujar las fuerzas encima, ¿no es cierto?, encima de la imagen, entonces voy a moverlo al fondo. De esta manera, como ustedes pueden ver, va a dar opción a que pueda yo encima dibujar las distintas fuerzas y también escribir texto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero que esta imagen vaya delante de esta otra? Miren, lo que tendría que hacer es ordenarlo y colocar delante. Ahora, y si yo quiero que este vaya delante y este vaya atrás, entonces a esto lo envío al fondo, ¿cierto?, mover al fondo y automáticamente este va a aparecer adelante. Entonces, de esa manera yo puedo jugar con el orden de los elementos, ¿no es cierto? Lo mismo con las letras, con las flechas, con las líneas. Puedo moverlos adelante, atrás, al fondo. Ahora, una vez que mi imagen ya esté lista, y si digamos yo ya no quiero hacer ninguna modificación, es más, al estar explicando puedo agarrar y mover de esta manera, entonces ¿qué va a pasar? Voy a tener que nuevamente estarle haciendo coincidir y eso va a demorar tiempo al momento de explicar. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, si una vez que se ha acabado la imagen de realizar, podemos agarrar la imagen enterita y hacer el bloqueo correspondiente. Por eso acá tenemos un bloqueo de todos estos elementos que he seleccionado. Al bloquear, lo que voy a causar es que ya no voy a poder modificar ni tocar esta imagen, ¿no es cierto? Ya no voy a poder hacer modificaciones, es decir, que voy a explicar de manera corrida, ¿no es cierto? No voy a tener interrupciones con mover la imagen. Y si yo deseo desbloquearla, nuevamente selecciono la imagen y le coloco un lock. De esta manera yo voy a poder mover nuevamente mi imagen. De esta manera podemos utilizar estas herramientas para poder importar imágenes de los libros correspondientes y hacer las modificaciones. Y una función muy interesante, que es la que diferencia a esta herramienta de otras, es la posibilidad de introducir ecuaciones. Y acá lo tenemos. Tenemos esta última herramienta que es de ecuaciones, en la cual si yo hago clic, me aparece el tema de las fórmulas. Por ejemplo, yo quiero introducir una ecuación. Entonces voy a hacer un clic en la pantalla y me va a aparecer el cuadradito en el cual yo voy a poder introducir. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para introducir esta ecuación? Por ejemplo, si yo hago clic acá en este símbolo, tengo las distintas operaciones matemáticas, como por ejemplo sumar, restar, dos puntos, dividir, multiplicar, y de esta manera me surgen todos los símbolos que tal vez se utilicen en matemáticas. Si yo voy al siguiente símbolo, el igual, por ejemplo, tenemos acá de igual manera la igualdad, la equivalencia, mayor, menor, mayor que. De esa manera tengo varios símbolos que yo puedo utilizar. Si yo voy a la tercera herramienta, por ejemplo, esta de acá me sirve, por ejemplo, para dibujar otros símbolos como el diferencial, el término existe y demás, ¿no? De igual manera tenemos esta otra opción para poder introducir, por ejemplo, introducir corchetes, introducir paréntesis, introducir un corchete para un sistema de dos ecuaciones, ¿no es cierto? Y de esa manera yo podría trabajar también con este tipo de herramienta o utilizar esta siguiente función que me sirve para introducir fracciones. Por ejemplo, esta función de acá, hago clic y me salen las opciones de fracciones, potencias, ¿no es cierto?, números con base, radicales, ¿no es cierto? De esta manera yo voy a poder introducir mis ecuaciones con estas herramientas como lo tenemos en el Word. Si hago clic en esta otra herramienta me salen las flechas, ¿no es cierto?, para poder expresar una ecuación en matemáticas. De igual manera son expresiones matemáticas. Acá el término de las sumatorias, por ejemplo, acá tengo integrales también, de igual manera. También tenemos las funciones trigonométricas, acá en seno, coseno, tangente, de esta manera voy a poder introducir también. Y también tengo todas las
símbolos o las letras griegas. Por ejemplo, acá en el símbolo de alfa voy a poder ver todos los símbolos griegos que utilizamos mayormente para poder dibujar ángulos, ¿no es cierto? Entonces de esta manera yo voy a poder introducir, por ejemplo, alfa, beta. De esta manera puedo introducir los distintos símbolos. De igual manera tenemos números naturales, los símbolos de números naturales, enteros y demás. Y finalmente tenemos más símbolos para poder completar nuestras ecuaciones. Bien, entonces lo interesante de esto, y esto es muy favorable para el área de matemáticas, que por ejemplo, si yo introduzco una fórmula, en este caso yo voy a introducir una fórmula física, la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en el eje X, por ejemplo, es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de introducir esta fórmula? Como ustedes han visto, lo he introducido en minutos y eso es lo bueno, es más interactivo, es más fácil de manejar. La ventaja de hacer esto es que yo podría agarrar, miren, con la herramienta, ya no ecuación, claro, si yo hago clic en ecuación y hago clic acá, automáticamente me va a abrir otra ecuación. Pero, ¿qué puedo hacer también? Fíjense, tenemos otra opción. Tenemos la opción de la flechita nuevamente. Voy a seleccionar la ecuación que yo quiero modificar. Y por ejemplo, como en el Word, yo puedo utilizar las teclas Control C y Control V. Entonces voy a colocar Control C y Control V. ¿Qué va a pasar? Va a crear uno idéntico a este. Lo voy a arrastrar más abajo. Y lo que voy a poder hacer es modificar esta ecuación a mi gusto. Por ejemplo, yo podría colocar la sumatoria de fuerzas es igual a la masa, por ejemplo, puede ser 5 y la aceleración 3. De esta manera, miren, yo estoy pudiendo reemplazar directamente la ecuación. Incluso puedo hacer la copia una vez más y puedo colocar el resultado de 15 newtons. Muy bien, entonces miren, en cuestión de minutos he podido desarrollar una fórmula para física y lo mismo podemos hacer para matemáticas. Esto es muy útil, al menos cuando utilizamos fracciones, porque muchas veces tenemos ecuaciones con fracciones, por ejemplo, la ley de senos. Si yo lo voy a colocar acá, vamos a colocar a sobre el seno de a, por ejemplo, aquí voy a utilizar la función seno ahora, a sobre el seno de a, muy bien. La ley de senos para la resolución de triángulos oblicuángulos, puedo colocar es igual, fíjense, para desplazarse en la ecuación puedo utilizar las teclas de costado izquierda, derecha, hacia arriba, hacia abajo también, ¿no? Y esto me va a indicar la posición para que yo pueda también modificar. Por ejemplo, acá, si yo quiero modificar solo el A, muy bien, le pongo aquí B, muy bien, borro y pongo C, borro y pongo A. De esa manera puedo modificar la letra que se vaya a seleccionar. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero introducir un igual, por ejemplo? A todo esto, toda esta fracción tiene que ser igual a otra. Entonces, voy hasta el último de mi ecuación y tiene que alumbrarse todo y voy a presionar la tecla. Igual, también podemos utilizar los símbolos que tenemos en el teclado. Por ejemplo, en este caso yo voy a introducir el igual con mi teclado. Muy bien, ahí está, ya está. Tenemos otra vez que introducir, por ejemplo, otra fracción, la voy a colocar ahí, b sobre el seno, muy bien, entonces introduzco la función seno de b, y todo esto va a ser igual a la fracción c sobre el seno de el ángulo c. Entonces, miren, una ecuación tan larga y compleja la hemos introducido en cuestión de minutos. ¿Y qué es lo interesante? Que si yo quiero simplemente desplazar valores, voy a hacer control C y control V, y fíjense, a esta otra fracción que ya he creado, directamente yo podría desplazar los valores, por ejemplo, 5 sobre seno de 30, un ejemplo, ¿no? Y B, por ejemplo, sobre seno de 40. Entonces, de esta manera yo voy a poder editar la fórmula y colocar los valores, y de esta manera los estudiantes van a captar que estoy reemplazando los valores, y de esta ecuación, por ejemplo, yo podría despejar, miren, me voy al final de la ecuación, poso esta parte y yo podría despejar el valor de b, ¿no es cierto? Entonces agarro una vez más, control C, control V, para que no esté introduciendo de nuevo, y seno de 40 pasa a multiplicar, multiplicado por seno de 40. Entonces, de esta manera, miren, he editado y he despejado una variable que en este caso era el lado beta, ¿cierto? Y de esta manera ustedes pueden explicar a los jóvenes. El uso de estas herramientas es netamente práctica y también depende de la creatividad del profesor, ¿no es cierto?, para introducir y usar todas estas herramientas y símbolos que nos está dando esta herramienta de Hydro. Y otra cosa importante es que también yo puedo importar fotografías de internet. Por ejemplo, si yo ingreso a Google Chrome,
para el navegador web. Y si yo necesito una imagen, por ejemplo, de un edificio, entonces busco la imagen del edificio, voy a colocar en imágenes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo necesito un edificio animado. Mayormente las imágenes que utilizamos para poder hacer la explicación de matemáticas son animados. Entonces tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este de acá, yo quiero utilizar este dibujo. Lo único que tengo que hacer es clic derecho, dar a copiar imagen y voy al hidro y directamente, como está copiado en el portapapeles, voy a hacer clic en Control B y me va a aparecer la imagen. De esta manera, como ven, he podido introducir una imagen sin estarla descargando de internet. Y lo interesante de esto es que también a la imagen yo podría achicarlo, podría agrandar, podría cambiar el tamaño, también podría girar y de esta manera podría trabajar con esta imagen sin necesidad de descargar en la máquina. Y simplemente tengo que colocar las teclas Control B. Otra cosa que hay que tener cuidado, porque muchas veces me dicen que no se puede copiar una imagen, es por lo siguiente. Si yo tengo seleccionado la opción de ecuación, por ejemplo, yo pongo Control B, bueno, en este caso sí me salió, en algunos casos no sale, no es cierto, la imagen, pero lo que podemos hacer siempre para poder asegurarnos de que se van a copiar las imágenes es seleccionar la flechita y colocar Control B. De esta manera es lo más seguro para que ustedes puedan introducir una imagen del buscador. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo puede quedar un ejercicio en física. Como por ejemplo, en las clases de física que se dieron al curso del quinto de secundaria. Miren, vamos a abrir esta nueva pestaña. Entonces, acá tenemos pestañas en las cuales yo puedo abrir mis documentos. Y miren, tenemos toda la teoría escrita con las imágenes, ¿no es cierto?, para poder explicarlo. Entonces, de igual manera, la teoría de, por ejemplo, polipastos, que es un tema en física, ¿no es cierto? Vean ustedes que se puede escribir, se puede colocar la imagen, se pueden poner las fórmulas. Y esto es lo interesante de esta herramienta llamada Hidro, ¿no?, para el área de matemáticas, física y química. De igual manera, los ejercicios que yo resuelvo en clase, por ejemplo, yo lo hago en esta herramienta y como ustedes pueden ver, la claridad al menos de estos ejercicios es de muy buena calidad porque así los jóvenes pueden entender. Y miren cómo podemos subrayar los resultados con las herramientas que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es creatividad de cada uno para poder implantar las clases con esta herramienta. Ahora, esta pizarra virtual Hidro tiene funciones muy importantes y muy interesantes que otras tampoco tienen. Por ejemplo, al ser un programa que estamos instalando en nuestra máquina, de igual manera se puede guardar los ejercicios como ustedes ven acá. Por ejemplo, acá tengo el ejemplo 17, el ejemplo 6, la teoría, ¿no es cierto? De esta manera yo podría guardar como documentos. Por ejemplo, esta primera pizarra que yo había elaborado, yo la puedo guardar. Por ejemplo, le puedo poner, y miren, hago un clic derecho en la pestaña y lo que puedo hacer es colocar una nueva pestaña, o puedo renombrar, o puedo duplicar, puedo cesar todo, bien, excepto este, dependiendo qué es lo que quiera hacer. En este caso yo quiero renombrarlo, quiero ponerlo, por ejemplo, ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer con esta pizarra que en este momento he creado? Voy a poder guardar. ¿Cómo? Tengo estas dos opciones aquí en la parte superior, en la cual me dice guardar como. Voy a seleccionar guardar como y lo que voy a hacer es guardarlo en cualquier parte que nosotros guardemos nuestros documentos. Podemos ordenarlo por cursos, ¿no es cierto?, en nuestro escritorio y demás. Bien, lo voy a guardar en el escritorio en este caso, en este ejercicio. Lo que voy a hacer, para que ustedes puedan ver, voy a cesar esta herramienta, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahora, fíjense, una vez que ya han guardado, van a tener este archivo, ¿no es cierto?, que es el que se ha guardado. Y cuando yo lo abra, por ejemplo, nuevamente, ok, ¿no es cierto?, no se olviden de eso. Nuevamente me va a aparecer la pizarra que yo he creado. Y como ustedes han visto en los ejemplos que hemos mostrado, por ejemplo, yo lo he guardado, tengo mis carpetas, por ejemplo, en las clases virtuales, tengo mi carpeta de la práctica 5, del quinto de secundaria, y tengo todos mis ejercicios guardados, ¿no es cierto? Entonces yo podría abrir el ejercicio que necesite para poder explicarlo nuevamente o para poder crear mis videos. Entonces de esta manera puedo guardar las pizarras. Ahora, otra opción más que tengo y que es muy interesante, por ejemplo, si yo quiero compartir, ya no quiero elaborar un video, pero quiero compartir esta imagen, quiero compartir la imagen de este ejercicio resuelto a mi Google Classroom, o quiero pasarlo por WhatsApp, por ejemplo, a un estudiante que no tenga acceso. Muy bien, acá tenemos la opción de exportar. Y en la opción de exportar, en este caso vamos a exportar, por ejemplo, nuestro ejemplo.
Voy a hacer un clic en exportar y miren, va a encerrar en este cuadrado lo que yo deseo exportar como imagen. Entonces nuevamente vuelvo a dar clic en exportar y me va a abrir el lugar donde yo quiera guardar. Por ejemplo, en este caso yo quisiera guardar en escritorio. Muy bien, entonces voy a colocar en el escritorio, lo guardo. Y si ustedes van al escritorio, tienen el ejemplo guardado, pero lo interesante de este formato es que es un formato tipo imagen, es decir, que yo lo podría pasar, por ejemplo, por The Classroom, por WhatsApp, por donde ustedes quieran compartirlo, pero es un formato tipo imagen, ¿no es cierto? Y eso es lo lindo de esto. Yo puedo, por ejemplo, compartir este ejercicio con los chicos. También esta función me permite seleccionar solamente un área. Por ejemplo, no me interesa el edificio, yo solo quiero compartir la parte de arriba. Nuevamente hago clic en exportar, me aparece esta imagen negra. Ahora lo que puedo hacer es, miren, doy un clic en la pantalla y sin soltar, selecciono el área que yo deseo exportar como imagen. Por ejemplo, yo solo quiero esta parte de arriba, perfecto. Nuevamente doy a exportar, voy a crear un ejemplo 2, por ejemplo. Ejemplo 2. Guardar y miren, cuando yo vaya a revisar mi escritorio voy a tener este ejemplo 2, si yo lo abro voy a tener solo el área que he seleccionado. Entonces de esa manera, esto es lo más importante de esta herramienta Hydro. Yo puedo exportar mis ejercicios como imagen y esto me va a facilitar que cuando yo quiera compartir con los chicos directamente les puedo compartir esta imagen y ellos lo pueden abrir en WhatsApp, en cualquier otra aplicación. Para imprimir, obviamente tengo que tener instalado. Miren, me va a decir qué área, yo quiero imprimir esa área. Voy a dar a imprimir nuevamente, como he hecho en exportar, y me va a decir que seleccione la impresión. Bien, en este caso no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo quiero hacer una clase en vivo? A ver, antes, yo quiero salir de este menú. Por ejemplo, ahorita no me deja salir. Lo que tienen que hacer es presionar la tecla Escape. Escape, y me va a botar de esta función. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dar una clase en vivo? Pero como ustedes pueden ver, tenemos pérdidas acá en este menú de acá. Yo quiero que sea prácticamente mi pantalla completa. Tenemos esta última opción en la cual me dice Full Screen. Entonces hago un clic acá y lo que va a suceder, se va a borrar los menús de acá de nuestro navegador y demás. Y de igual manera yo podría esconder estos paneles que no son muy útiles porque no me dan herramientas muy interesantes. Lo voy a esconder. Como ustedes pueden ver, tenemos una pizarra para que nosotros podamos explicar a los jóvenes una pizarra completa, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos en estos paneles que acabamos de ocultar? Esto de participantes en realidad no lo vamos a utilizar, no es muy útil, pero acá sí tenemos, por ejemplo, a este ejemplo 4, por ejemplo, yo quiero crear dos tipos de soluciones. Por ejemplo, yo quiero hacer dos soluciones para este ejercicio. Entonces yo podría crear páginas para este ejercicio, para este ejemplo 4. Por ejemplo, yo puedo crear la página 1 y la página 2 para este ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy desarrollando otra solución. Entonces yo podría de esa manera colocar páginas a este documento de ejemplo 4. Lo mismo para el ejemplo 17, ¿no es cierto? Yo podría hacer lo mismo y puedo agregar una nueva página de esta, con este símbolo más de acá en la parte de abajo. O si digamos hay una página que no me sirve, yo le voy a dar acá con el basurerito en eliminar. De esta manera se eliminan las páginas que no necesito. Entonces miren cómo yo puedo guardar estas clases en mi computadora y puedo abrirlo sin conexión a internet. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero salir de esta pantalla completa, vuelvo a hacer clic acá y de esta manera voy a salir de la pantalla completa para que yo pueda volver a tener los menús del navegador en la parte de abajo. Entonces, con esto habríamos culminado el uso de esta herramienta Hydro. Ahora vamos a aprender a instalar y utilizar la pizarra virtual OpenBoard, que esta tal vez es una de las más completas que yo os recomendaría para los niveles de primaria o, por ejemplo, para las materias más técnicas, porque van a ver que esta tiene muchas más herramientas que la herramienta Hydro, pero a diferencia de la herramienta Hydro, este no tiene para introducir ecuaciones matemáticas. Ahora, vamos entonces primeramente a aprender a instalar el programa. Para eso van a entrar al link que está en la descripción del video para descargar este programa a nuestra computadora. Entonces lo que tengo que hacer es abrir el link, me va a salir esta pantalla y me va a decir para qué sistema necesito la aplicación OpenBoard. En este caso la mayoría utilizamos Windows. Ahora si alguien tiene por si acaso una máquina que funciona con el sistema operativo Mac OS, de igual manera tenemos acá las funciones, ¿no?
Y de igual manera para este otro sistema operativo, pero el que nosotros vamos a utilizar es Windows. Entonces lo que vamos a hacer es dar en descargar OpenBoard para Windows y me va a abrir directamente una ventana del cual yo tengo que seleccionar el lugar donde, en este caso podemos seleccionar el escritorio porque es donde mayormente se encuentran los documentos rápidamente, ¿no es cierto? Entonces voy a dar a guardar. De esta manera se va a descargar el instalador para esta pizarra virtual de OpenBoard. Este tiene un peso considerable, por eso voy a esperar unos minutos. Una vez que finalice la descarga, voy al escritorio y voy a tener ya el instalador, que es este de acá, OpenBoard Installer. Entonces lo que hago es clic acá, 2 clics en esta aplicación, me va a decir que instale en qué idioma, español, perfecto. Ahora me dice crear un icono en el escritorio, sí, esto sí. Un icono en el inicio rápido no es necesario, le ponemos a siguiente directamente, damos clic a instalar. De esta manera el programa se va a instalar en nuestra máquina, pero yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. No necesito ningún crack, ningún permiso, porque de igual manera este programa es gratuito. Una vez instalada en mi máquina, lo que tengo que hacer es ingresar a la aplicación. Entonces acá he creado el icono, voy a hacer 2 clics para poder ingresar al programa. Y la diferencia de esta con la pizarra virtual Hydro es que esta pizarra ocupa toda la pantalla, como ustedes pueden ver, y se ocultan incluso los menús de navegación. Solamente voy a tener los menús de la pizarra. Ahora, si me dicen cómo puedo salir de acá, bueno, hay dos opciones. Una, que ustedes presionen las teclas Control Escape y de esta manera voy a poder acceder al menú de abajo, ¿no es cierto? O la otra manera es que vayamos al menú directamente de la pizarra OpenBoard, que se encuentra en la parte superior. Acá tenemos un menú donde me dice salir. De esta manera va a cerrar la pizarra y voy a poder salir del programa. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene? Es similar al Hydro en muchas funciones, pero tiene más funciones interactivas para el profesor. Por ejemplo, yo voy a ingresar a OpenBoard ahora, y en este caso puedo utilizar de igual manera, como ustedes pueden ver acá, puedo utilizar el lápiz. Por ejemplo, yo puedo decir el color de igual manera, color amarillo, verde, azul. Puedo rayar con el lápiz de esta manera, puedo utilizar también el borrador con cierto grosor, puedo disminuir el grosor del borrador, ¿no es cierto? De la línea también puedo aumentar el grosor, por ejemplo, puedo utilizar el color verde con este grosor, ¿no? Yo deseo un poco más grueso. Ahora, al hacer clic en el lápiz, me va a desplegar un menú en la parte de abajo donde yo voy a poder seleccionar la herramienta. Por ejemplo, en este caso, también puedo utilizar resaltador. Tenemos esta opción de resaltador, que es un poco más transparente, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver acá, como un resaltador. Y de igual manera, esta opción para poder tocar este objeto y poder moverlo, ¿no es cierto? Para poder separarlo o para poder editarlo, muy bien. O también puedo utilizar la mano para desplazarme en la página que yo estoy utilizando, ¿no es cierto? Para realizar mi explicación. Bien, inicialmente cuando nosotros abrimos la página no tenemos este fondo cuadriculado. ¿Cómo podríamos hacer para poder cuadricular el fondo? Justamente acá tenemos la opción de fondos. Si yo clico en fondos, puedo seleccionar el color del fondo incluso, como en este caso fondo negro con líneas blancas o solamente una línea. De igual manera esta función con líneas cuadriculado, dependiendo cuál es la función que el profesor tenga. Obviamente que al principio vamos a tener esta función por defecto, pero yo puedo utilizar la función cuadriculada para poder explicar mejor a los estudiantes como si fuese la hoja de un cuaderno. Y también puedo reducir el tamaño de esas cuadrículas, por ejemplo con este botón de acá. Si yo hago clic acá, yo puedo reducir, aumentar, dependiendo del tamaño que yo requiera. Y lo bueno es que una vez que ya seleccione, este se queda, ¿no es cierto? Ya se queda. Muy bien, ahora. Si yo tengo la manito, como ustedes pueden ver, yo puedo desplazarme, yo puedo acercarme también. Por ejemplo, yo quiero ver un poco más cerca esta imagen, perfecto, un poco más lejos. Entonces, de esa manera voy a poder utilizar estas funciones para poder modificar, mover. De igual manera, con la flecha que estamos seleccionando, nosotros podemos modificar y editar nuestras imágenes. Por ejemplo, si yo selecciono esta imagen de acá, lo que yo podría hacer con esta imagen, por ejemplo, es estirarlo hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo. Podría copiarlo. Puedo utilizar también las teclas Control C y Control V como en el anterior caso, no hay ningún problema. Como ustedes pueden ver, estoy desplazando esta imagen, ¿no? Pero también puedo utilizar esta función de acá de la parte superior que me dice copiar y van haciendo copias de esta línea, ¿no es cierto? Bien, yo puedo bloquear también de igual manera como en el Hydro esta imagen para que de esta manera esta imagen no vaya a ser movida, no pueda mover
Sin embargo, las imágenes que no están bloqueadas, por ejemplo las de atrás, ¿no es cierto? O esta de acá, puedo moverla, pero la que está bloqueada en este caso no puedo, ¿no? Obviamente puedo hacer un clic en la imagen nuevamente para poder desbloquearlo, bien, y de esta manera nuevamente puedo volver a editar esta imagen. Veamos qué herramientas más tenemos. Por ejemplo, tengo este elemento que es un puntero, que esto es lo interesante para poder marcar distintos sectores. Por ejemplo, si yo quiero explicar esta parte de la línea, o si yo exporto una imagen de internet, que esto es lo que vamos a ver posteriormente, yo podría seleccionarlo con mi puntero y decir, describir lo que están viendo los chicos, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a poder utilizar el puntero. Lo interesante del puntero es que no raya mi pizarra, ¿no? Bien. Tenemos otras herramientas como por ejemplo la línea recta, de igual manera como veíamos en el hidro, pero lo bueno es que acá tenemos líneas que nos van a ayudar a dibujar esta línea de manera correcta y en líneas rectas si yo deseo, o con un cierto ángulo de igual manera. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos líneas rectas, tenemos texto de igual manera. Yo puedo introducir el texto. Muy bien, entonces por ejemplo, curso de talleres, perfecto. En esta opción del texto, miren, igual que en el hidro, se forma un cuadradito en el cual si yo voy encogiéndolo, esto se va volviendo en dos filas, pero si yo lo estiro, se vuelve una sola y puedo crecer y demás. ¿Qué puedo hacer con el texto? Fíjense, tenemos las siguientes opciones. Tenemos, por ejemplo, la fuente, en el cual me dice qué tipo de letra, el estilo y también el tamaño. Puedo colocar subrayado de igual manera. Nuevamente selecciono el texto, voy a colocar un cuadradito para colocar mi texto y antes de escribir voy a escoger la fuente. Por ejemplo, en este caso yo puedo seleccionar Arial Black, el número de tamaño, número 12 y subrayado. Muy bien. Entonces acá yo voy a poder seleccionar la fuente de las letras que estoy escribiendo y acá voy a colocar, por ejemplo, dibujo libre. Muy bien. Perfecto. Y de igual manera yo podría seleccionar el color. Por ejemplo, en este caso yo podría colocar un título. Entonces voy a hacer clic en mi texto. Voy a dibujar el cuadrado para poder dibujar el texto, para poder escribir el texto. Y antes de poder escribirlo voy a escoger la fuente. En este caso yo quiero, por ejemplo, el número 16. Es un poco más grande porque es el texto y además subrayado. Perfecto. Ahora yo quiero escoger el color rojo. Antes de escribir voy a seleccionar el color. Muy bien, entonces con el color rojo. Y aquí yo puedo ya colocar con mayúscula, con minúscula, ¿no es cierto? Lo que necesito, que en este caso son clases de física, por ejemplo. Bien, entonces, de esta manera yo puedo utilizar el color de letra, la fuente, ¿no es cierto?, que estoy utilizando. Bien, perfecto. Puedo agrandar, puedo achicar para que se vuelva en dos filas. Y puedo de igual manera el tamaño modificar una vez que ya está. Puedo modificar de esta manera, puedo modificar el tamaño con estos símbolos más y menos. Puedo justificar. ¿Qué significa esto? Como en el Word puedo colocar si este texto va a estar apegado a la parte izquierda, al medio, a la derecha, entonces del cuadrado que estoy dibujando. También puedo copiar este mismo texto en la parte de abajo, como habíamos visto en anteriores menús, ¿no es cierto? Puedo seleccionar con la flechita siempre, ¿no? Por ejemplo, el dibujo, y de esta manera puedo borrar. Seguimos viendo todas las funciones similares a hidro. Muy bien, en este caso también podemos crear una nueva página, ¿no? Como ustedes pueden ver, yo puedo crear una nueva página y en esta nueva página no se va a borrar lo que hice antes. Si yo veo en este panel de la izquierda y voy a tener todas las páginas abiertas, que tengo una página 1, una página 2, una página 3, puedo ir creando mis páginas en este documento en específico, al igual que hidro, ¿no es cierto? También podría desplazarme con estos menús de acá y también podría borrar las páginas enteras. Por ejemplo, yo esta página 3 no me interesa, le pongo borrar y va a borrar completamente, ¿no? Bien, entonces de esta manera tenemos estas funciones de las páginas al igual que hidro. Ahora vamos a ver cómo se almacena, cómo yo puedo guardar, por ejemplo, estas páginas, estos documentos. A diferencia del hidro, este no crea un documento en la computadora específicamente. Simplemente tengo que guardar en el programa. ¿Cómo es eso? Yo voy a ir para poder guardar en esta opción de documentos. Voy a dar clic acá y voy a tener que este documento, como ustedes pueden ver acá, se puede cambiar el nombre. Puedo colocar, por ejemplo, acá, hago dos clics en el nombre y le puedo colocar clases de matemáticas, un ejemplo, para poder guardar todas las páginas que he creado para esta clase, ¿no es cierto? También puedo crear carpetas. Si yo voy aquí a mis documentos, puedo crear una nueva carpeta
colocando nueva carpeta. De esa manera voy a crear, por ejemplo, la carpeta para secundaria. Ahora, dentro de esta carpeta que es secundaria, yo podría también crear una subcarpeta. Por ejemplo, nueva carpeta, ¿han visto? Seleccionando la carpeta dentro de secundaria, primero de secundaria. De esa manera voy a poder ordenar todos mis documentos que estoy creando en OpenBoard. Lo único que tengo que hacer para poder llevar esta clase que estoy manejando a la carpeta correspondiente es agarrar, la arrastramos y la soltamos en la carpeta que deseamos. Por ejemplo, yo quiero que esto esté en primero de secundaria. Muy bien. Entonces, la siguiente que ustedes puedan abrir el documento va a estar guardado en la carpeta de secundaria, primero de secundaria, clases de matemáticas. Como por ejemplo, yo tengo acá de primaria. En primero de primaria, por ejemplo, yo tengo, si yo lo maximizo, tengo una clase guardada, o también tengo clases guardadas como estas páginas, la página 1 y demás. Bien. Entonces, en documentos puedo abrir y guardar mis documentos o pizarras que estoy creando. Acá también puedo importar, es decir, si yo recibo un documento, puedo abrirlo de esta manera, entrar en mis documentos y abrir el documento que me han enviado. También puedo exportarlo, y esto es muy importante. Por ejemplo, esta página yo la quiero exportar como PDF. ¿Para qué? Para poder compartirlo a mi curso de Classroom. Entonces tengo que exportar a PDF, lo voy a exportar y voy a guardarlo en el escritorio. Le voy a poner ejemplo para que nosotros podamos verlo, guardar. Voy a ir a mi escritorio y si yo observo, tengo aquí guardado el documento ejemplo. Entonces voy a poder hacer con 2 clics, voy a poder abrir y como pueden ver es un documento en PDF que yo he realizado para una clase, ¿no es cierto? Y si este documento tiene 1, 2, 3 hojas, se va a ir guardando en PDF. Muy bien. Entonces, de esta manera es como yo puedo guardar de igual manera que el Hidro mis documentos, tanto en la máquina como en el programa OpenBoard. ¿Qué también podemos hacer en este menú? Podemos, por ejemplo, con esta opción, cambiar el nombre. Por ejemplo, a este le voy a cambiar clase de filosofía. Muy bien. Puedo también duplicar, si digamos tengo esta clase de matemáticas y yo deseo duplicar este mismo documento para hacerle solamente algunas modificaciones, lo duplico y tengo su copia, ¿no? Y en la cual voy a poder editar de igual manera este documento. Si tengo alguno de sobre, y como ustedes pueden ver acá tenemos varios que están vacíos, entonces podemos agarrar y llevarlo a la papelera. De esta manera se van a borrar, ¿no es cierto?, mis documentos. Ahora, si yo selecciono uno, por ejemplo, yo quiero abrir este documento y le pongo a abrir en la pizarra, automáticamente me va a mandar a la pizarra que he seleccionado, ¿no es cierto? Para eso me sirve esta opción de documentos. Ahora también puedo añadir imágenes. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de un ejercicio o de una clase que ya había realizado pero solamente está en imagen, puedo agregar imágenes, voy a añadir imágenes, ¿no es cierto? Me va a abrir el menú y voy a escoger de mi computadora. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a abrir el logotipo del colegio. Como ustedes pueden ver, puedo también abrir en formato de imagen y sobre este puedo trabajar con esta función de abrir en la pizarra. Hago clic y de esta manera voy a tener también mi imagen en la cual voy a poder trabajar sobre ella, escribir, rayar, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros necesitemos. Ahora, ¿qué es lo bueno de esta aplicación? Que también si es que yo utilizo, por ejemplo, la pizarra, vamos a utilizar cualquiera, por ejemplo, vamos a utilizar esta. Si yo utilizo esta pizarra, estoy haciendo una clase en vivo o incluso estoy, por ejemplo, haciendo un video tutorial para mis estudiantes y he trabajado toda la tarde en esto y por algún motivo este llega a cerrarse, por ejemplo, en este menú sabemos bien que es donde se puede salir, entonces me salgo. ¿Qué va a pasar con el documento que ya realicé? Si yo abro de nuevo la pizarra OpenBoard, como ustedes pueden ver, va a estar en blanco, entonces daría la impresión que se ha borrado nuestro documento. Y en realidad lo bueno es que esto lo guarda automáticamente. Entonces vamos a documento nuevamente y si ustedes observan, acá vamos a tener guardado el documento que habíamos realizado con hora incluso. Por ejemplo, el 17/06 de 2020, a tal hora hemos trabajado, entonces de esta manera yo voy a poder abrir el documento que estaba ya realizando, entonces se guarda automáticamente. Ahora vamos a ver las funciones distintas al Hidro y cuáles son realmente las virtudes que tiene este programa.
Una de sus funciones principales que tiene esta pizarra es que yo puedo, por ejemplo, navegar por mi computadora y a la vez usar la pizarra. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, esto puede servir y es muy útil, por ejemplo, para las materias de computación. Yo entro a mostrar escritorio, me va a mostrar directamente el escritorio, pero fíjense, acá en un costado voy a tener las herramientas de OpenBoard. Normalmente voy a tener también este panel que lo puedo ocultar si yo quiero realmente mostrar toda la página. Y lo interesante de esto es que yo puedo, por ejemplo, con el puntero ir indicando qué programa se puede usar. De igual manera puedo ir rayando, puedo ir con resaltador, puedo rayar, ¿no es cierto? Puedo borrar toda esta parte que he rayado y también puedo utilizar el computador. ¿Cómo es eso? Si yo selecciono acá la flechita, por ejemplo, y yo voy a tener la opción de poder ingresar a cualquiera de estos programas, entonces en vivo estoy mostrando con las herramientas de OpenBoard el documento en PDF. Miren, entonces acá el documento que hemos guardado está, he podido ingresar, lo puedo cerrar de igual manera seleccionando la flechita. ¿Y qué pasa si yo quiero volver, por ejemplo, a mi pizarra? Tengo acá marcado con un cuadernito, entonces voy a volver a mi pizarra. ¿Qué también es lo interesante de esto? Que al escritorio le puedo sacar screen, es decir, puedo sacar una fotografía de la pantalla con esta función de acá, capturar la pantalla. Entonces lo que voy a hacer, una vez que haga clic, me va a decir dónde quiere añadir, en una nueva página, en la biblioteca o en la página actual. En una página actual, por ejemplo, en la que estoy trabajando. Muy bien, entonces voy a tener esta nueva imagen que ahora voy a poder editarla, ¿no es cierto? O que voy a poder rayar y poder dibujar y demás sobre la imagen en el escritorio. Nuevamente me voy a mostrar el escritorio. También puedo sacar captura específicamente. Por ejemplo, yo quiero sacar solamente de esta carpeta de Zoom. Muy bien, entonces voy a mostrarlo acá y acá voy a tener esta imagen en Zoom, ¿no es cierto? Ahora también tenemos las siguientes funciones. Una vez que nosotros entramos al escritorio, podemos, por ejemplo, importar una imagen de Google, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero buscar un astronauta, para eso me voy al buscador, tengo un astronauta acá escrito, voy a las imágenes de un astronauta, porque estoy tratando de explicar qué es un astronauta. Entonces yo podría simplemente sacar una captura de este astronauta acá para poder hacer la explicación. Voy a ahora añadirlo a una nueva página. Entonces miren, cuando abra la nueva página voy a tener la imagen de este astronauta, sobre el cual voy a poder, incluso voy a poder modificarlo, estirarlo. De esta manera voy a poder sacar capturas a mi pantalla. Otra función muy importante que me permite esta aplicación es que yo pueda navegar en internet sin salir de la pizarra. Por ejemplo, en este caso puedo dar clic en web y me va a abrir un lugar donde yo puedo navegar. Por ejemplo, yo puedo borrar o puedo colocar el enlace de una página en este lugar o directamente puedo colocar un término en el buscador. Este pequeño espacio es para el buscador. Si yo busco, por ejemplo, los animales, me va a salir todo lo referente a los animales en la página de Google. Si yo entro a imágenes o entro incluso a un video, voy a poder ingresar a un video de los y mostrarlos en vivo a los niños, ¿no es cierto? De esta manera. De igual manera que en nuestro buscador podemos crear pestañas acá donde voy a ir buscando distintas páginas. Por ejemplo, en este yo podría buscar los animales, ¿cierto? En esta otra página yo podría buscar, por ejemplo, los colores, o yo puedo escribir, ¿no? Por ejemplo, acá, la familia también. De esta manera voy a poder buscar imágenes, vídeos. Voy a poder ingresar a distintas páginas web en las cuales voy a poder mostrar en vivo a los niños, ¿no es cierto? Bueno, de igual manera tenemos la opción de sacar una imagen de esta. Por ejemplo, yo puedo hacer un recorte, así como hacemos en el escritorio. Aquí tenemos también las mismas funciones. Entonces vamos a hacer un recorte de, por ejemplo, esta imagen. Listo, me va a decir en dónde, en la página actual. De esta manera voy a tener una imagen que he obtenido, ¿no es cierto?, en esta página web. Bien, voy a volver a la página web. Puedo hacer recortes, puedo crear enlaces también y te puedo crear enlaces de video, que en realidad esto es lo más interesante. Por ejemplo, ahora vamos a ir al área de videos. Por ejemplo, si yo ingreso a un video de la familia, lo que podemos hacer es poder controlarlo. Me sale y se despliega el siguiente menú, donde el cual yo puedo poner pausa al video o simplemente puedo dar en play, ¿no? De esta manera voy a poder controlar el video. Por ejemplo, puedo
cancelar el sonido, puedo verlo en pantalla completa y demás. Pero ¿qué es lo interesante de esta aplicación OpenBoard, de esta pizarra virtual? Que yo puedo crear una ventana en la cual voy a poder explicar y a la vez vamos a poder ver el video. Por ejemplo, si yo utilizo esta herramienta, ya vimos estas dos, yo utilizo esta herramienta, va a crear un contenido flash, es decir, va a crear un video en nuestra pizarra, en la cual, de igual Te manera, si presento a la familia ver, Sanz. puedo poner pause, ¿no es cierto? O puedo bajar el volumen. Juan es Bien. el padre y Alicia la madre. Le doy a crear la aplicación. ¿Qué va a suceder? En mi pizarra virtual me va a aparecer el video, ¿no es cierto?, correspondiente. Te presento a la Bien, familia perfecto. Sanz. Lo que puedo hacer mientras va Juan es el padre y reproduciéndose Alicia video, la madre. puedo colocar un título, por ejemplo, y colocar Ana y David familia. son los hijos. Les puedo ir explicando. Y para culminar con esta pizarra virtual, lo que podemos hacer también es utilizar las aplicaciones que ya vienen cargadas a esta pizarra virtual. Como ustedes pueden ver acá en la parte derecha tenemos distintas aplicaciones, por ejemplo. ¿Y cuál es el más importante? A ver, si vemos el tema de formas, por ejemplo, acá podemos introducir flechas. Lo único que tengo que hacer es agarrar y arrastrarlo, y sobre esto voy a poder modificarlo. De igual manera, este tipo de figuras. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? Seguramente el profesor va a ver cuáles son las herramientas que le sirven. Es este tema de las aplicaciones, porque si entro a aplicaciones, miren, acá tengo brújulas, tengo regla, tengo transportador. Por ejemplo, yo agarro esta regla, el transportador, y lo interesante de esto es que yo puedo ir girando, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedo ir marcando un ángulo también, por ejemplo, acá agarro el costado, y puedo marcar un ángulo de 55 grados, 54 grados, puedo girar mi imagen, puedo girar el transportador, ¿no es cierto? De esta manera, y también puedo estirar para agrandar, enchequecer, dependiendo de lo que necesite el profesor. De igual manera puedo utilizar una brújula, que le denominan brújula, pero en realidad es un compás, donde yo selecciono el largo del compás y puedo escribir, ¿no es cierto? O puedo hacer un trazo. Miren, estas aplicaciones son muy útiles para la materia de artes plásticas, por ejemplo. De igual manera, puedo arrastrar una calculadora para mostrar las operaciones en vivo. Sin embargo, esta herramienta, como no tiene una área para introducir ecuaciones, entonces tampoco es conveniente trabajar el área de matemáticas. Sin embargo, acá tenemos distintas otras aplicaciones que el profesor de matemáticas también podría utilizar. Por ejemplo, también podemos utilizar el tema de las gráficas. Esta es una calculadora gráfica para el área de matemáticas, en la cual si yo introduzco la función, seguramente va a salir graficada mi función. Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos bastantes herramientas que el profesor tendría que escoger y ver cuáles son las más útiles para su materia. Con esto estaríamos terminando el uso de la pizarra virtual OpenBoard. Ahora vamos a aprender a utilizar la pizarra virtual de Jamboard de Google, en la cual nosotros podemos ingresar mediante el buscador o mediante el navegador web. De la misma manera en que hemos aprendido en el video de manejo de cuentas de Google a ingresar a las extensiones de Google, vamos a ingresar a nuestro Jamboard. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ingresar primeramente a nuestra cuenta. En este caso voy a utilizar la cuenta de Céspedes Fajardo Andrés. Acá van a seleccionar su cuenta primeramente. Después vamos a ir al Google Apps. En esta parte vamos a buscar Jamboard, que es justamente la pizarra virtual de Google que nos sirve para dar las clases. Hago un clic y vamos a esperar a que este pueda cargar. Ahora, tenemos acá guardadas nuestras pizarras, como hemos visto en el manejo de cuentas de Google. Esto vamos a poder abrirlo en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo. Esa es una gran ventaja que tiene esta pizarra. Vamos a abrir una nueva pizarra. Para eso vamos a ir a la parte de acá abajo. Tenemos un signo más. Yo hago clic ahí. De esta manera voy a abrir una nueva pizarra. Ahora vamos a ver qué herramientas tenemos en esta aplicación de Jamboard. Tenemos, por ejemplo, el lápiz, como en otras aplicaciones. Tenemos el rotulador, un resaltador y también un pincel, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los colores básicos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo color negro, celeste, verde, amarillo, rojo y blanco. Bueno, y de igual manera yo tengo el borrador, como en las anteriores pizarras virtuales que teníamos. Tenemos la flechita para poder seleccionar. Esta nos va a servir para seleccionar principalmente las imágenes.
Podemos agregar notas, esto sí es lo único, lo más interesante de esta pizarra virtual. Por ejemplo, acá yo puedo colocar, no se olviden la tarea. Puedo escoger incluso el color de la nota que estoy creando, ¿no? Le doy a guardar y se me va a crear acá una nota, y de esta manera puedo hacer adhesivos, ¿no es cierto? Bien, y de igual manera puedo agregar una imagen a esta pizarra que estoy utilizando. ¿Cómo? Voy a hacer clic en añadir imagen. Por ejemplo, yo puedo seleccionar una de mi dispositivo, como hemos visto en las anteriores, o también puedo directamente en fotos buscar en mi Google Drive, ¿no es cierto? O también podría buscar en Google, si es que acá yo busco, por ejemplo, la imagen de un perrito. Muy bien, vamos a buscar. Tenemos estas imágenes, voy a dar clic a esta, la selecciono y me va a subir a mi pizarra virtual. De acá yo puedo maniobrarla, la puedo girar. Por ejemplo, en esta la puedo duplicar, la puedo eliminar, ¿no es cierto? Puedo editar incluso esta fotografía que tenemos, muy bien, de esta manera, ¿no? En una esquina puedo agrandar y modificar el tamaño. Ahora, sobre esto puedo utilizar también el puntero. Este es un puntero que me sirve para poder explicar que, a diferencia del lápiz, este no raya, o sea, vamos a poder indicar específicamente esto, pero miren, no sé qué, no queda rayado. Eso es lo interesante de esta herramienta. También podemos modificar el fondo. Por ejemplo, tenemos este fondo, tenemos también el cuadriculado, que es el que hemos visto en anteriores herramientas, para poder escribir letras. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el lápiz y escribir acá en los círculos, de hacer dibujos. De esa manera voy a poder trabajar con esta pizarra virtual, que, como vemos, tiene muchas menos funciones que las que ya hemos visto. Sin embargo, también es útil. Ahora, en estos tres puntitos tenemos las siguientes opciones. Podemos descargarlo como PDF, podemos guardarlo como imagen, lo que acabamos de hacer, como hemos visto en anteriores pizarras virtuales, y también podemos cambiar el nombre. Lo interesante de esto, y también que es otra ventaja que tiene el Google Jamboard, es que yo puedo compartir mis pizarras. Por ejemplo, a ver, vamos a guardar esta con el nombre de primero de primaria. Es una clase para primero de primaria. Aceptar. Muy bien. Entonces, una vez que yo me voy a la parte de atrás, miren, voy a tener guardado la pizarra de primero de primaria, y tengo la opción de poder compartirlo, por ejemplo, con mis estudiantes directamente. Coloco acá los correos con los que yo deseo compartir, y de esta manera voy a compartir la pizarra virtual. Si, por ejemplo, yo ingreso a mi Google Drive, vemos que esto se guarda automáticamente en el Google Drive, y todos los cambios que yo vaya a hacer van a ser guardados en el Google Drive. De esta manera voy a poder abrir en cualquier parte del mundo, como habíamos mencionado, en el manejo de cuentas de Google. Entonces, como ven, eso es prácticamente todo lo que podemos ver en esta pizarra virtual de Jamboard. Ahora, si ustedes descargan la aplicación para el celular, van a ver que tienen muchas más funciones. Sin embargo, solamente vamos a poder utilizar el celular para dar las clases, y eso no es muy conveniente tampoco. Otra cosa que nos podemos dar cuenta también con esta herramienta es que existen una cantidad grande de pizarras virtuales que son online, como esta que vemos, que es la de Jamboard. Por ejemplo, podemos utilizar la pizarra de Hydro de igual manera, pero vamos a utilizar la versión online. ¿Ven? Todas estas pizarras tienen su versión online, en la cual yo voy a poder trabajar. También acá tengo que iniciar sesión. Ustedes hacen el registro de la cuenta. Por ejemplo, voy a intentar ingresar con Facebook, ¿no? Muy bien. Y voy a abrir la pizarra virtual Hydro, pero voy a utilizarlo online. ¿Cuál es la desventaja de hacer esto en realidad, de utilizar este tipo de pizarras virtuales? Es que voy a tener que guardar estas clases como imagen o descargarlas como en PDF, pero no voy a tener guardado en la máquina, y si es que se cae, por ejemplo, la conexión a internet, voy a tener que esperar a que se reanude para que yo pueda seguir trabajando en mi pizarra virtual, y eso no es muy conveniente. Como ustedes vieron, las primeras dos pizarras se instalan en la computadora y no necesitan de una conexión a internet. Sin embargo, como aquí vemos, el Hydro tiene las mismas funciones que ustedes vieron en el video anterior. Y como podemos ver, existe una gran cantidad de pizarras virtuales, y es más, yo busco en el buscador
de Google voy a encontrar muchas más opciones que ustedes pueden utilizar. Sin embargo, las que les estamos brindando a los profesores son tal vez las opciones más convenientes para las materias. Con esto habríamos terminado el vídeo de uso de pizarras virtuales para las clases virtuales que se van a dar en Zoom y también para nuestros videos, nuestros tutoriales. Con esto me despido, señores profesores. Hasta el próximo video. Muchas gracias por su atención.